pone, ¿sí? Es y dice que lo que en realidad consumen costos no son los productos en primera instancia, sino que son las actividades que se desarrollan para fabricar esos productos. Por lo tanto, hace hincapié este sistema en cargar costo primero a las actividades y después, a través de lo que se conoce como inductores de costo, trasladar los costos a los productos. Esto es algo así como que cuando uno fabrica sodas, lo que nosotros buscamos tradicionalmente con este sistema usando órdenes o procesos, lo que tradicionalmente hacemos es tratar de buscar el costo de la soda, ¿sí? Ya sea por órdenes o por procesos. Con este sistema es un poco más indirecto porque lo que digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las actividades que tengo que ejecutar antes de tener la soda como producto final para ofrecerlo al público? La obtención de envases, lavado de envases, la purificación del agua, la ionificación del agua, la gasificación, el envasado, ¿sí? El etiquetado. Supónganse que sean esas las fases, son más. Bueno, pero entonces este sistema dice, no, a ver, no es la soda el consumidor final de los esfuerzos, sino que son las actividades. Por lo tanto, busca costear las actividades para después trasladar a la soda, al producto final que es la soda. O sea que lo que en definitiva busca el ABC o ABC, sistema basados en actividades, es un costeo un poco más riguroso, un poco más indirecto, pero un poco más preciso del producto final. Este sistema de ABC lo vamos a ver con mayor amplitud en la materia que ustedes van a ver a continuación, que es contabilidad para la gestión. Por lo tanto, nosotros desde esta cátedra le hemos subido hoy al aula virtual este pequeño PowerPoint que consta de 10 slides nada más, muy básicos, donde ustedes tienen la definición, el objetivo, ¿sí? Cómo trabaja el ABC, cuál es el método de trabajo, ¿sí? Tenemos un pequeño diagrama, fases y etapas del modelo, cómo se utiliza, ¿sí? Luego tenemos las ventajas y las desventajas. Algo muy, muy simple, muy elemental, como para que ustedes lo puedan leer del aula virtual, porque lo vamos a desarrollar con mayor amplitud en contabilidad para la gestión, pero que figura como programa, como tema en el programa de estudios. Así que este material que les acabo de mostrar es muy sencillo, es muy simple, no profundicen más que lo que ven ahí y está subido al aula virtual en documentos, teoría, parte 3. Anótense entonces, este material está aula virtual, y fíjense en el chat, aula virtual, en la parte de documentos, ¿sí? Dentro de documentos vayan a teoría y dentro de teoría vayan a parte 3. Ahí lo van a encontrar. Sistema de costos. ABC. Búsquenlo ahí. Leanlo. Tenemos ahí una pequeña guía, recuerdo, muy, insisto, muy rudimentaria. La pregunta es, seguramente, si entra esto en el parcial, ¿qué es lo que vamos a tomar? Bueno, algo muy elemental, como pueden ser ventajas, desventajas, o la definición, o en qué consiste la metodología, pero preguntas muy, muy gruesas. Lo que sí quiero desarrollar en la clase de hoy es el sistema de costos, o que se llama contingencia especiales en los procesos fabriles. ¿Me están viendo? Sí, profe. Bueno. Yes.
Se llama contingencias especiales en los procesos fabriles porque, a ver, son fenómenos que se dan especialmente y que se observa solamente en los costos por proceso. ¿Qué son los costos por procesos? Aquel sistema de costos que se dedica a acumular costos en aquellas industrias cuya producción es seriada, masificada, repetitiva, intensiva, que obedece a programas de ejecución programas de producción que se ejecutan, programas que una vez iniciados no se discontinúan hasta ser finalizados, y donde la producción es una abundante cantidad de bienes muy semejantes y no idénticos, y que en primera instancia son el objeto de tanta producción es reponer stock o simplemente salir en masividad al público. ¿En qué consiste básicamente el sistema de costos por proceso? Recuperando algunos contenidos de la clase anterior, de las clases anteriores, en que los costos se acumulan no en los productos, sino que se acumulan en los departamentos. Yo acumulo los costos por departamentos y por periodos, y luego esos costos totales acumulados en un departamento de producción los divido por el número de cantidades fabricadas en ese departamento, en ese periodo y para ese mes. Y ahí teníamos una cuestión muy especial, que el número de unidades fabricadas las podíamos expresar como unidades terminadas, pero aquellas unidades que no están terminadas teníamos que recurrir para hacer el cociente de costo unitario al concepto de unidades equivalentes, que es un patrón de medida. La unidad equivalente, reitero, es un patrón de medida que se utiliza para establecer un rango de equivalencia de una unidad no terminada respecto de una sí terminada completamente. Y así, si es posible, identificar por elemento de costo qué grado de avance tengo y así poder sacar los costos unitarios. Es la única manera de poder trabajar con un sistema fabril que de repente puede producir 8 o 9 millones de unidades por hora. Caso tornillos, caso botones, casos en menor intensidad, pero muchísima cantidad, caso zapatillas, heladeras, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Bueno, dentro de este tipo de fabricación aparecen algunos fenómenos especiales que nosotros llamamos la producción conjunta. Ese es el nombre popular, pero el nombre académico, digamos, es contingencias especiales en los procesos fabriles. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es cuando en un proceso, en un sistema de costos por proceso, o una industria que opera siendo costeada por un sistema de costos por proceso, ya sea en su versión histórica, en su versión presupuestada, tenemos un fenómeno de que a partir de una misma materia prima aparecen varios productos. Tenemos un fenómeno, si ustedes lo quieren expresar de otra manera, que también es posible, que a partir de un mismo proceso productivo aparecen varios productos, que es el caso típico que nosotros citamos para ejemplificar mejor de la industria frigorífica, donde a partir del proceso de una única materia prima, que es, por ejemplo, una res vacuna, nosotros vamos obteniendo distintos cortes que aparecen simultáneamente, que no hay forma de evitarlo, y que el problema que hay es que esa misma materia prima origina productos distintos que tienen el mismo costo de proceso productivo, pero que tienen valor de mercado diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para costear este tipo de fenómenos? Entonces, yendo al concepto de producción conjunta, podemos decir que aparecen acá productos conexos, coproductos, o también llamados productos múltiples, que son obtenidos a partir de una misma materia prima. Estoy tratando de que lo vean mejor. A partir de la misma materia prima, en un mismo proceso o varios procesos, pero que en una proporción tal de que ninguno de ellos puede considerarse como producto principal. Entonces es un fenómeno raro, porque de una materia prima aparecen una multiplicidad de productos y sin embargo son todos tan importantes respecto de lo que significan para la empresa que generan
problemática muy concreta en el punto de vista de costos. Entonces, pueden surgir de este fenómeno de producción algunos, nosotros llamamos productos, ¿no? Que son los principales y que son varios, pero también en simultáneo pueden aparecer semiproductos, que ya vamos a ver cómo los diferenciamos uno de otro, que también son simultáneos y que también son múltiples. Entonces, reitero, es una variante que se observa solo en los costos por proceso y plantea dos problemas básicamente. Básicamente, cómo evaluar cada uno de esos productos, ¿sí? Y cómo reflejar en los inventarios las existencias de estos productos. Entonces, es un problema serio que no tiene solución natural, digamos, porque cuando yo hago por decirles, cuando yo hago 1 kilogramo de chipa, yo lo que quiero es costear 1 kilogramo de chipa y no tengo problema. Cuando yo lo que hago son planchas, para planchado de ropa, lo que quiero es hacer una plancha y no tengo problemas en costear, en asignar los costos, en identificar costos directos e indirectos respecto de ese producto, en identificar costos variables, fijos y semifijos de ese producto. El problema es cuando yo tengo una sola materia prima y me aparecen productos múltiples y encima me aparecen subproductos y encima lo hacen en forma simultánea. Entonces eso no tiene solución desde el punto de vista natural, porque el objetivo fue procesar una materia prima y obtengo varios productos. Entonces, si no tiene solución natural, lo que tiene es una solución técnica arbitraria. Por eso dice ahí que para solucionar este tipo de fenómenos de la producción conjunta, necesariamente recurrimos a inventos. Le decimos arbitrios técnicos, específicos, pero en realidad son inventos administrativos que lo que tratan es de repartir los costos de la manera más racional posible entre esos varios productos y subproductos que aparecen a partir de una misma materia prima o de un mismo proceso. Entonces, tenemos desde el punto de vista de la terminología que identificar algunas situaciones o algunos bienes que aparecen. Por ejemplo, los productos. ¿A qué consideramos productos dentro de este proceso de producción? Decimos que son bienes físicos obtenidos por la empresa como consecuencia de un proceso productivo y que están aptos para ser inmediatamente vendidos. Eso es un producto. ¿Un semiproducto qué es? Es también un bien físico, pero que a diferencia del producto aún está en proceso de elaboración y que en el estado en que se encuentra todavía no está apto para salir inmediatamente al mercado. Eventualmente, un semiproducto lo que sí puede tener utilidad es que va a ser incorporado a un producto sucesivo como parte o como semiparte. Finalmente, abandonando la parte física de la producción, donde identificamos la existencia de productos o la existencia de semiproductos, tenemos que mencionar también que hay empresas que prestan servicios, ¿sí? A cambio de un precio. Entonces, estos no pueden ser almacenados. Por lo tanto, ante la presencia en una industria de productos, de semiproductos o de servicios, lo que tenemos que hacer es utilizar procedimientos para poder asignar costos de manera racional y costos de manera específica a cada uno de los productos para que la intención esté en que cada producto muestre dentro de sí una estructura de costos que sea razonable y acorde a los esfuerzos que insumió en su momento para poder ser fabricado. Entonces, les decía que hay productos que aparecen en una línea de tiempo en un momento dado único, que son los productos simultáneos. Los productos simultáneos es cuando aparecen en el mismo rango de tiempo. Y puede tratarse de productos múltiples, pueden tratarse de productos conexos o coproductos. Vamos a ver qué diferencia técnica hay entre cada uno de estos conceptos. Esos productos simultáneos también pueden dividirse en productos principales y subproductos. Estos productos simultáneos dentro de estos fenómenos también pueden considerarse productos únicos pero de calidades distintas. También pueden ser que esos productos simultáneos se llamen productos aceptados por el público
o por la empresa en su intención de producir, y productos que no se han aceptado porque no están técnicamente en las condiciones en que queríamos, a los cuales llamamos defectuosos, pero con posibilidades de reprocesos para poder reinsertar ese producto dentro del circuito comercial. Esos productos simultáneos también pueden ser diferenciados como productos principales y productos de descarte. Los descartes son generalmente partes de materias primas que se clasifican como desperdicios, desechos o sobrantes. Y finalmente podemos decir que dentro de esta simultaneidad de aparición de productos puede darse una infinita alternativa de variaciones que son propios del accionar de determinadas industrias. Entonces, la particularidad de todo eso hace que es absolutamente necesario, por razones de exposición y para que cualquier interlocutor entienda, hablar de estos productos simultáneos como si fueran productos, todos en forma indistinta. ¿Cuál es el destino probable de un producto? En primera instancia, y es la primera golpe de vista que hacemos, o en la primera instancia de razonamiento que nos lleva, es que el destino de un producto es su comercialización. En primera instancia. En segunda instancia, podemos decir que un producto puede ser un semiproducto para ser incorporado a un proceso posterior, lo cual se da muchísimo en muchísimas industrias, por mencionar una sola, en la de electrodomésticos, donde uno fabrica tal vez un mismo motor, pero que sirve para hacer 5, 6, 7 líneas de lavarropas distintas. El motor no se vende individualmente en primera instancia, se vende, entre comillas, cuando se lo pasa a otro proceso, para que ese otro proceso vaya fabricando líneas de lavarropas diferentes, pero con el mismo motor. Otro destino que tienen los productos es que probablemente al no tener un rango de calidad del 100% aceptado, sea considerado producto defectuoso y requiera un proceso adicional para poder ser comercializado. También tenemos la alternativa de que un producto pueda ser considerado totalmente indeseado, ¿sí? Difícil o imposible de vender, difícil o imposible de aceptar, inclusive puede llegar a dañar la propia imagen de marca, pero que plantea un problema adicional, hay que eliminarlo. Y la eliminación de productos no deseados tiene un costo. Entonces ahí aparece todo otro fenómeno que merece y que es objeto de estudio, es decir, bueno, ¿qué hacemos con esos costos adicionales cuando tenemos que eliminar y a veces, muchas veces en forma secreta, para que no dañe la imagen de marca? Bueno, para hacer gráficos, ahí podemos apreciar, fíjense que acá está el proceso conjunto, que insume materias primas, que insume mano de obra y que insume cargas fabriles, que son los elementos del costo. Eso se procesa, se trabaja como cualquier producto industrial. Naturalmente, este proceso conjunto genera costos comunes. ¿Comunes por qué? Porque en algún momento, en el que llamamos punto de corte, aparecen la simultaneidad de productos. Para ser simples, solamente les pusimos acá producto A, producto B, producto C, pero también podríamos haberle puesto subproductos, también podríamos haberle puesto productos defectuosos, también podríamos haberles puesto descartes, desechos, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que la simultaneidad de apariciones en un mismo momento, la simultaneidad es eso, justamente, la aparición de varios productos y subproductos. Pero ¿qué pasa? Que vienen de un proceso conjunto. Entonces lo difícil acá es saber cuánto
el producto A requirió de este proceso conjunto medido en costos, cuánto del producto C requirió del proceso conjunto medido en costos, y así sucesivamente, lo cual es naturalmente imposible. Por eso decía que lo que se hace en este punto o en estos sistemas de producción conjunta es recurrir a arbitrios técnicos, o sea, inventos, pero inventos que no sean disparatados, sino que más bien obedezca a una racionalidad y a un esfuerzo administrativo que sea el mayor posible. Entonces, cuando las empresas producen, dicen que tienen dos formas de hacerlos. Hay formas de producción de sintetización y hay formas de producción en forma analítica. ¿Qué es la producción de síntesis o en forma de sintetización? Acá las materias primas están dispersas y se ensamblan para formar un producto final. O sea, las materias primas y los elementos del costo están dispersos, pero aptos como para que en un ensamble genere un producto final. Caso construcción de edificios, fabricación de muebles, fabricación de equipos, casos miles que les podríamos citar. ¿Dónde está el tema de la producción conjunto? En las actividades de tipo analítico. Las actividades fabriles de tipo analítico tienen una característica: las materias primas no se ensamblan para que aparezcan productos nuevos. Las materias primas se dividen en varios productos. Esto es lo que genera el fenómeno de un solo proceso y varios productos. ¿Por qué? Porque la materia prima, como si fuera una reacción en cadena atómica, se dispara y aparecen varias cosas, varios productos a partir de un mismo proceso. Refinerías de petróleo, industrias de la carne de vaca, de cerdo, de ave, de conejo, todo lo que sea industria de la carne tiene el mismo fenómeno. Aserraderos, ingenios azucareros, etcétera, etcétera. Acá es donde aparecen los costos estos conexos a los cuales estamos haciendo referencia. Entonces, arribamos al concepto de productos múltiples, conexos y coproductos. Todos estos, los tres, son productos simultáneos. Pero a ver, los múltiples tienen sus características que lo distinguen de los conexos y a su vez los conexos de los coproductos. Entonces, ¿es la misma cosa? No, aparecen en el mismo momento, pero tienen diferencias técnicas. Yo los puedo definir a los tres, los productos múltiples, conexos y coproductos, como aquellos que distintos entre sí tienen la misma importancia relativa respecto de lo que significa para las operaciones del ente y en las decisiones que tuvo el ente al momento de obtenerlos. Ahora, un producto múltiple puede ser definido como un producto simultáneo o conjunto de similar importancia, obtenido a través de transformaciones en la estructura de la materia prima común. Aquí la materia prima se transforma de tal manera que aparecen varios productos. Por ejemplo, en la industria química. ¿Sí? No sé por qué me salió iglesia. Entonces, ¿qué es un producto múltiple? Es un simultáneo o conjunto de similar importancia, pero ¿qué pasa? Obtenido a través de transformaciones en la estructura de la materia prima. Esas transformaciones pueden ser transformaciones químicas, transformaciones por calor, organolépticas, así cuando cambia de forma, transformaciones por evaporación, etcétera, etcétera. Luego están los productos conexos. ¿Qué son los conexos? Son también simultáneos o conjuntos, también de similar importancia, pero acá no hay transformaciones, hay fraccionamiento de materia prima, que es el caso de la industria frigorífica. Y finalmente, en la zona de grises aparecen los coproductos, y digo la zona de grises porque hay autores que dicen que un coproducto no puede ser considerado múltiple y hay otros que sí. Pero bueno, como estamos en la zona de grises, podemos decir, y tenemos que abordarlos, que también son productos simultáneos o conjuntos de similar importancia, obtenidos por fraccionamiento también, pero a partir de distintas materias primas, similares pero no idénticas. Es el caso que se da con muchísima asiduidad en la industria maderera, que nos toca muy de cerca en Misiones, donde yo puedo obtener tablas, si un producto sea tabla, pero de distintas maderas.
¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, y acá vamos a abordar un tema que es apasionante, pero que por lo escaso del tiempo vamos a tratar de ser sintéticos. ¿Por qué apasionante? Porque pareciera que es fácil, que la línea divisoria entre un producto principal y un subproducto es absolutamente contundente y fácil de identificar. Puedo decirles que les acepto esa definición hasta los años 70, los años 80, donde era muy clarito la definición de entre producto y subproducto. Pasa que después la tecnología evolucionó tanto que la frontera entre un producto y un subproducto es muy difícil. A raíz de la tecnología es muy difícil de definir cuál es producto y cuál es subproducto. Rápidamente, para darles un ejemplo, cuando uno trabaja con madera, el producto principal son las tablas y el subproducto es el aserrín, ¿sí? Cuando uno trabaja con madera de pino, sobre todo el que se hace en Misiones, el producto principal también es la tabla y el subproducto era el aserrín, sumamente molesto de eliminar. Hasta que la aparición de tecnología hizo que el aserrín, transformado en briqueta, que son ladrillos prensados y deshidratados, que se usan para convertirlos en energía calórica, haga que muchas veces se hagan pino, pero no para vender la tabla, sino que para producir aserrín, porque el aserrín se exporta para hacer esas briquetas y se utiliza muchísimo en países de baja temperatura, por ejemplo Europa, que ya no puede darse el lujo de quemar petróleo, ni combustibles fósiles, ni gas, ni nada, porque simplemente no los tienen. Entonces buscan adquirir aserrín. Entonces, hasta los años 70 o 80, uno decía así, que cuando uno trabaja en un aserradero, el producto principal es la madera y el subproducto el aserrín. Hoy no estoy tan seguro, porque hay muchos aserraderos que trabajan para producir aserrín y el subproducto pasan a ser las maderas. ¿Por qué? Porque el aserrín tiene un valor dólar superior a las tablas. Entonces, por eso digo, el abordaje de producto principal y subproducto, que es un tema muy amplio, lo vamos a hacer escueto. Y la cuestión es, bueno, ¿cómo hacer para decir cuál es producto principal y cuál es subproducto? Por definición, un subproducto es aquel cuya importancia relativa es mínima, ¿sí? Con respecto a otro producto que llamamos también producto principal, pero que son de obtención simultánea. ¿Qué quiero decir? Que el subproducto vale menos que el principal, pero los dos aparecen juntos. Características, por ejemplo, el subproducto siempre es de obtención forzosa, porque si mi intención, digamos, fue hacer el subproducto, entonces no es un subproducto, es un producto. Entonces, podemos decir que el subproducto es de obtención forzosa, pero digo también, no deja de ser un producto múltiple o eventualmente un producto conexo con variantes propias, ¿sí? Y también puedo decir sin temor a equivocarme que la aparición de su producto es más allá de la voluntad de quien quiso producir. Aparece simplemente como característica propia de lo que yo estoy fabricando. Entonces, a ver, sin extendernos mucho en esto, hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, ¿cómo identifico un producto de un subproducto? Son tres variantes. En primer lugar, yo debo apreciar cuál fue la decisión de producir. ¿Qué cosa tuve intención de producir para decir esto es un producto o esto es un subproducto? Pónganse que los productos son tan parecidos que yo en decisión de producir no puedo o no me ayuda para inclinarme en la elección de un producto o un subproducto. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si la decisión de producción no es un elemento válido para identificar, diferenciar, digo, bueno, voy a ver qué valor tiene en el mercado y seguramente ahí me voy a dar cuenta de cuál vale más, cuál vale menos. Consecuentemente, el que vale más va a ser el producto y el que vale menos es un subproducto. Pero volvemos, no son pocos los casos donde ni siquiera con la decisión de producción y voy a valor de mercado y se parecen muchísimo, o sea que ni siquiera con valor de mercado estoy en condiciones de definir por un producto o un subproducto. Entonces digo, bueno, a ver,
La pregunta es, ¿fue de producción optativa o fue de producción forzosa? Y si entramos a analizar, tampoco así puede que yo tenga la característica de un producto o un subproducto. Entonces, a ver, cuando tengo dificultades en diferenciar un producto de un subproducto, digo, bueno, evalúo la decisión de producción, evalúo el valor de mercado y evalúo si fue de producción optativa o forzosa, y una de esas tres variantes de análisis me va a decir cuál es producto principal y cuál es subproducto. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿qué pasa si a pesar de evaluar la decisión de producción, a pesar de evaluar el valor de mercado y a pesar de evaluar la producción optativa o forzosa, ni aún así yo puedo diferenciar? ¿Qué pasa entonces? Yo no puedo diferenciar usando esas tres técnicas producto principal de subproductos. ¿Qué hago? ¿Qué les parece? Tengo 4 productos y utilizo las tres técnicas. Y utilizadas las tres técnicas, ninguna me da certeza de decir cuál es producto principal y cuál es subproducto. ¿Qué hago? Pues en ese caso tendré que convencerme de que no hay subproductos y que todos son productos principales. Y tendré que buscar un mecanismo de asignación de costos que sea equitativo para evaluar los 4 como tales, como principales. ¿Se entiende el tema? Sí, profe. O sea, si tuviéramos un poquito más de tiempo, les contaría un montón de casos y cosas que les mueve bastante la cabeza y que este es un tema importante realmente, porque si yo no me defino cuál es el producto principal, ¿qué pasa con la toma de decisiones de la empresa? Y si la toma de decisiones en el sentido, yo necesito saber cuál es el principal porque a ese le voy a asignar o no los mayores esfuerzos de producción, los mayores esfuerzos de ubicación en el mercado, los mayores esfuerzos en la remodelación del producto, los mayores esfuerzos en marca. ¿Y qué hago con los subproductos? Bueno, tendré que bueno, cuando yo no tengo la definición de cuál es principal y cuál es secundario, se me dificulta muchísimo, enormemente, la toma de decisiones. Por eso es que si no tengo un universo claro de cuál es uno y cuál es dos, debo considerar que todos son unos y eso me ayuda a la toma de decisiones. Bueno, hay métodos entonces, como yo les decía, hay métodos distintos para evaluar, me permito volver, un producto principal y se utilizan otros métodos para evaluar los subproductos. Los productos principales, yo puedo tener los siguientes métodos, que les reitero, no son métodos naturales, sino son métodos de arbitrios técnicos. Son inventos, ¿sí? Algoritmos matemáticos, algebraicos, por tanteo o aproximación, lo que ustedes quieran, pero yo busco alguna forma de asignar costos a estos productos principales. Y digo, a ver, entre los miles que puedo crear, los más característicos, los más usados son el método de costo unitario promedio, otro método es el método de costo unitario ponderado, otro método es el valor relativo que tienen en el mercado, otro método que puedo usar para evaluar es el método que tenga en cuenta la materia prima que tiene cada producto. Hay productos que tienen 80% de materia prima y otros que tienen 5%. Entonces puedo usar eso como elemento de referencia para evaluarlos. Puedo usar finalmente un método de la fórmula, que es matemática pura, con alguna polinómica. Puedo usar finalmente el método del costo inverso, es que en vez de salir del costo al precio, salgo al revés, del precio al costo. A ver, método del costo unitario, ¿cómo funciona? Promedio. También se lo conoce como método de las unidades físicas. Consiste en dividir el costo conjunto de producción por el número de unidades obtenidas
sin tener en cuenta las características de cada producto. Simplemente hago una división de costos acumulados sobre unidades obtenidas. Ahora, para poder hacer esto, yo tengo que tener en cuenta de que la materia prima y los productos finales tienen que tener idéntica unidad de medida. Todos kilos en kilos, todos litros en litros, metros cúbicos en metros cúbicos, ¿sí? Tengo que ser consciente de que este método determina un mismo costo para todos los productos. También tengo que ser consciente de que al no tener en cuenta para nada los valores de los productos en los mercados, el resultado de cada producto es un resultado errático. Me dice poco. Porque si yo digo todos los 20 productos que hago tienen el mismo costo, y de repente el producto 18 se vendió hoy a un valor exorbitante, mañana el que se vende bien es el 2, pasado es el que se vende mal es el 5, entonces ¿qué pasa? El resultado es errático, o sea, no me sirve mucho este sistema de costos. Tampoco tiene en cuenta la distinta incidencia o carga de materia prima por producto. Tampoco analiza las causas por las cuales se pueden generar mermas en cada línea de producto. Entonces, ¿cuándo se usa este método? Únicamente se justifica usar el método de costo unitario promedio cuando los productos distintos se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Entonces ahí únicamente puedo utilizar como método válido el método del costo unitario promedio. El método del costo unitario promedio. Por ejemplo, cuando yo tengo una producción avícola de pollos y tengo problemas en genética de pollos, o sea, no me crecen parejitos los pollos, porque sucede, por cuestiones genéticas, a veces estamos trabajando con una raza que no es pareja, y yo, ¿qué pasa? Voy a tener pollo de 1,8 kg, pollo de 1,7 kg, pollo de 1,5 kg, pollo de 2 kilos. Bueno, en ese caso se parecen muchísimo porque todos son pollos, todos tienen el mismo destino, todos tienen el mismo tipo de consumidor. En ese caso sí justifica la aplicación de este método porque todos en realidad se parecen muchísimo. Tendré que solucionar vía marketing y comercialización dónde ubico los más grandes y dónde ubico los más pequeños. Entonces, para salir un poco de este que tiene muchísimas falencias, pruebo con el método del costo unitario ponderado. ¿Y en qué consiste? Consiste en ponderar el costo para cada producto sobre la base del precio de venta. Es decir, uso el precio de venta como ponderador de costos. A ver, ¿qué problema tengo acá? El principal defecto es que no considera la cantidad de unidades producidas en cada producto, es cierto. Otra cuestión, la sumatoria de multiplicar los costos unitarios obtenidos por las unidades producidas no coincide con el costo conjunto a ser distribuido en los productos. ¿Para qué se usa entonces? Solo puede servir este método para evaluar inventarios, pero no para asignar costos. Directamente, algunos autores son tan drásticos que dicen, este método no lo utilice nunca. Bueno, fue propuesto, tiene más desventaja que ventaja. Después aparece otro que dice, se puede evaluar en función de la cantidad de materia prima que tiene cada unidad, que se llama método del costo proporcional a la materia prima. Esto básicamente consiste, a ver, en informes que me digan qué cantidad de materia prima tiene cada línea de producto. Hay materias primas que tienen, productos, perdón, que tienen un 70% de materia prima y otro que tienen un 30%, y así sucesivamente. Entonces, los productos se evalúan en función del porcentaje de la materia prima conjunta que está incorporada en cada producto. ¿Qué necesito para poder aplicar este método? Algo que también es difícil. Necesito que algún ingeniero me diga técnicamente qué porcentaje de materia prima está incorporado en cada producto, lo cual suele no ser fácil. Después de eso, tengo que suponer que la mano de obra y la carga fabril tienen el mismo porcentaje de incorporación, lo cual no siempre es cierto. Pero bueno, supongamos un ejemplo, ¿no?
Digo, el producto A son 3 productos, tienen 25% de materia prima. Digamos, a ver, tenemos un costo de 30.000. Con 30.000 pesos de costos salieron 3 productos, ¿sí? El A, B y el C. Digo que si el producto A tiene un 25% de materia prima, entonces el costo sería 25% de estos 30.000. La línea tiene 7.500 pesos de costo. El producto B tiene un 30% de estos 30.000, entonces le asigno 9.000 pesos de costo. Y el producto C tiene un 45%, entonces de estos 30.000 le asigno 13.500. ¿Cómo hago el costo unitario? ¿Sí? Supónganse que la línea A tiene 2.000 unidades, entonces divido 7.500 costos asignados por 2.000, me da 3,75. La línea B, 9.000 pesos de costos le asigné, supongan que tuvimos 3.000 unidades, me da un costo unitario de 3, y así sucesivamente. Sáquenle por favor una captura de pantalla, así lo pueden tener. Bueno, ese es un método, ¿lo entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Otro método que trata de mirar una óptica distinta. Va y busca en el mercado. Método del valor relativo de mercado. Entonces, ¿cómo pondero el costo de las distintas unidades de los productos? Teniendo en cuenta el precio de venta que tienen los productos en el mercado. ¿Sí? O sea, el que mayor precio de ventas tenga va a ser el que mayor costos absorba. Entonces, acá la distribución de los costos conjuntos entre los productos tiene directa relación con el mercado. De modo que si los valores del mercado estuvieran influidos por causas ajenas, me causa un gran problema. Porque, a ver, el mercado no siempre es justo, digamos, le pone precios distintos a los productos que a lo mejor se elaboraron de igual forma. Entonces, este sistema, que no es malo, pero ¿qué problema me representa? Que el mercado, al poner los precios que por mercado impone, no necesariamente tenga que ver con el esfuerzo de costos que se haya hecho para hacer el producto. Entonces, ¿qué pasa? El producto con mayor valor de mercado recibe la mayor parte de los costos conjuntos y no necesariamente ese producto puede haber sido el que más esfuerzo requirió. Y otra cuestión es que se igualan los márgenes de utilidad bruta de todos los productos. Entonces, acá me es muy difícil con este método conocer cuál es el que me conviene más producir y vender. ¿Sí? O sea que el mercado ejerce una distorsión que puede ser muy limitante para usar este método. Otro método, el método de la fórmula, ¿sí? Que a este se lo resumo como, a ver, introducir una fórmula polinómica que represente más o menos la acción combinada de todo lo que se usó para producir un producto. Y después tengo, como el último explicable, el método del costo inverso, que consiste a partir del precio de venta, que es real o estimado, y de ese precio empiezo a restar el beneficio, empiezo a restar los costos de administración y comercialización para llegar al corte, al costo en el punto de corte. ¿Sí? O sea, tengo un precio de venta menos margen de beneficio menos costo de administración, digo, bueno, esto es el costo de producción. A esto le resto los costos de procesos propios y entonces llego teóricamente al costo de producción punto de corte. Producto 1, producto 2, producto 3. Miren,
Les puedo seguir enumerando fórmulas y fórmulas y formas, pero ya ven que el problema planteado, que es producir con la misma materia prima y que te aparezcan varios productos, te trae muchísimos dolores de cabeza porque tenés que buscar una forma arbitraria de poder determinar los costos. ¿Y por qué es tan importante y por qué me importa tanto? Y alumnos, a ver, si yo al precio de venta le resto los costos, tengo utilidad bruta o contribución marginal según el método que ocupe. Si yo no sé el costo adecuado, esa utilidad bruta puede estar distorsionada y me puede servir muy poco para la toma de decisiones, me puede engañar o puedo ganar dinero incluso sin saberlo. Entonces es todo un problema este fenómeno. Bueno, en cuanto a los subproductos, algunos de los que les puedo mencionar que no son iguales, tengo el método del desperdicio, que se llama también costo cero, el método del valor de realización, el método del valor de realización con costo de proceso adicional, otro es el método del valor del proceso adicional, y otro que es muy curioso, que se llama, curioso le digo porque se llama método del costo propio. Bueno, si uno supiera cuál es el método, cuál fue el costo propio de cada uno de los subproductos, no tendríamos que dar tanta vuelta. ¿En qué consiste? No se asusten, porque no todo esto lo tomamos rigurosamente, pero necesitamos que ustedes conozcan. Antes del parcial les vamos a sugerir algunas cosas sobre este tema que tienen que saber, sobre todo para las preguntas y los casos prácticos, si es que dan casos prácticos. En el método del desperdicio, todos los costos de producción se los cargan al producto principal. Quiere decir que los subproductos no tienen valor. Se le da un valor simbólico de $1 y si en algún momento esos subproductos se venden, lo que generan se los cargan a otros ingresos. Otro método del valor de realización se carga la totalidad del costo de producción al producto principal, para descargar luego este costo, el ingreso, al producto de las ventas de los subproductos, disminuido con los gastos propios directos necesarios para vender esos subproductos. Otro, el método del valor realizacional con costo, o sea, valor de realización con costo de proceso adicional, funciona igual que el anterior, solo que se le resta el costo del reproceso al subproducto. Otro es método del valor del proceso adicional, se aplica exclusivamente a aquellos subproductos que requieren de un proceso adicional que aparece después del punto de corte. Entonces, el producto principal carga con la totalidad de los costos conjuntos a los subproductos y de ahí se saca la evaluación con los costos del proceso adicional. Finalmente, el método del costo propio es tratar a un subproducto como si fuera un producto conexo del producto principal y, a diferencia del costo unitario promedio, se puede aplicar cualquier otro método para distribuir costos comunes, inclusive con el método del costo inverso. En síntesis, hay métodos para evaluar productos y métodos distintos para evaluar subproductos. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí, profe. O sea, yo sé que es denso, pero bueno, hay que tener más tiempo, digamos, que nosotros no disponemos la carga horaria, pero tenemos que por lo menos hacer un paseo por esto y sacar las conclusiones. Vamos a ver qué son entonces productos de distintas calidades. Habitualmente se considera el mismo costo unitario para toda la producción, sin tener en cuenta la calidad, en tanto y en cuanto no supere su valor de mercado. Entonces, productos de distintas calidades. A ver, hay veces que son productos defectuosos.
técnicamente es muy difícil poder mejorarlos a veces. A veces en los casos que aplicando algunas técnicas los puedo mejorar, el costo que insume ese mejoramiento o esa recuperación de producto es muy grande, ¿m? Comparado con el precio de venta que podría llegar a tenerlo. O sea, voy a gastar más en repararlo que en venderlo. También podemos decir que los productos de distintas calidades no alcanzan a ser ni siquiera desechos. Entonces, este tema de la producción es realmente amplísimo. Todo lo que estamos dando hoy tiene un alcance exponencial muy grande, donde podemos hablar o dar siquiera una sola materia de este tema, ¿sí? Por eso estamos abordando muy escuetamente los principales ítems del fenómeno de la producción conjunta como para que lo puedan ir entendiendo. Esto es producto de distinta calidad. A ver, ¿qué es un producto defectuoso? Ya es otro concepto. Dice que son todos aquellos productos o eventualmente subproductos que no cumplen con los requisitos o con las normas de calidad que debiera tener un producto final apto para ser comercializado. Entonces, acá yo me pregunto, ¿los reprocesos para mejorar los productos defectuosos son necesarios? Si son necesarios, ¿qué hago con los costos? Entonces, una opción es cargarlos al costo de la orden principal como una excepción. La otra es mandar el costo del reproceso como una carga fabril. Y si esto, otra alternativa, si es muy habitual, ¿sí? Si es muy habitual que los reprocesos sean necesarios, bueno, cargarlo directamente al proceso principal, como si fuera parte del fenómeno de producción. Descartes, esa es otra cosa. Los descartes son aquellos productos, materiales o elementos cuya aparición en la producción no siendo deseada, tampoco generalmente forzosa, supone cuestiones de ineficiencia. O sea que los descartes son pedazos, partes de materias primas que no pueden considerarse como producto principal y que aparecen como parte del proceso. Y digo que los descartes pueden ser clasificados como desperdicios, desechos o sobrantes. ¿Qué es un desperdicio? Es un material arruinado en el proceso de producción. ¿Qué es un desecho? Es un producto terminado o un semiproducto averiado o arruinado de tal manera que no tiene aceptación en el mercado. Ni siquiera sirve para utilizarlo en un proceso posterior. Y los sobrantes o recortes, que es otra calidad de descarte, son materiales que quedan al margen del producto durante un proceso de fabricación y que nunca se incorporaron al producto, como por ejemplo chatarra, cuero, telas. Entonces, ¿cuál es el problema, a ver, de los descartes? Yo me atrevería a decir que acá no es importante si son desperdicios, desechos o sobrantes. Prácticamente la frontera es tan finita que podemos decir que los descartes son descartes sin tener que clasificarlos como desperdicios, desechos o sobrantes. Pero hay algunos autores que así lo hacen. Lo que sí es importante en el descarte es qué hacemos con los costos del tratamiento de los descartes. Ese es el problema. Si creamos cuentas de previsiones, si los mandamos, porque algo hay que hacer con los descartes, ¿sabes? Supongan que no me sirve para nada, por lo menos tiene que venir un camión a juntar y a hacer la disposición final, o sea, tiene un costo. Y a veces el costo es muy alto. Entonces, la aparición de descartes implica la aparición de sobrecostos, o por lo menos la aparición de esfuerzos económicos que hay que hacer para saber qué hacer con esos descartes. Por eso es que existen, y lo van a ver en Contabilidad para la Gestión, técnicas nuevas de gestión, como la reingeniería, por ejemplo, que lo que buscan, o como la calidad total, es que lo que buscan que los descartes se parezcan a cero, para no tener el problema de que no de andar jodiendo si es un desperdicio, un desecho, un sobrante. El tema es qué hacer con los costos que generan los descartes.
Por eso les digo, cuando ustedes van a un examen, a mí no me interesa en lo particular, y a la profe Curi tampoco, que ustedes sepan descarte-desperdicio, diferenciar descarte-desecho, descarte-sobrante. Si lo saben, está bien, pero sepan que un descarte es lo primero, son todos aquellos productos, materiales o elementos cuya aparición en la producción, no siendo deseada ni generalmente forzosa, supone cuestiones de ineficiencia. Y supone cuestiones de tener que soportar costos adicionales, porque no podemos convivir con los descartes. Tenemos que deshacernos de ellos y eso genera costos. ¿Se entiende el enfoque que le damos a esto? O sea, acá no es importante que un alumno sepa qué diferencia hay entre un desperdicio y un desecho. No. Si lo sabe, mejor. Pero es tan finita la cuestión. El problema es, la aparición del descarte genera costos extras, ¿sí? Daños a imagen de marca a veces, ¿sí? Y la necesidad de utilizar técnicas de reingeniería que minimicen la aparición de descartes. ¿Se entiende el tema de descartes? Supongo que sí. Sí, profe, se entiende. Ahora, en esto sí es importante, la merma. Esto sí es importante, porque la merma es un fenómeno productivo prácticamente imposible de obviar. ¿Qué es una merma? La desaparición física de una parte de la materia prima durante el proceso de incorporación de la misma. Entonces, la pregunta es, ¿son normales o extraordinarias? Ustedes ya saben que una merma normal tiene que ser o tener las características de que tienen que ser técnicas, medibles e inevitables. Y en la práctica significa que cada unidad de un producto final requiere mayor cantidad que esa unidad y que la diferencia no constituye ni un desperdicio ni un sobrante. Eso tienen que saberlo. Es decir, la merma hace que yo necesite más materia prima para hacer una unidad de producto. ¿Por qué? Porque a veces estoy trabajando con solventes y en vez de usar 1 litro para sacar 1 litro de solvente, voy a necesitar 1 litro 10, porque 10 se me va a evaporar. Y eso es técnico, medible e inevitable. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta, la merma no es posible recuperar físicamente porque es una desaparición. Y en la producción conjunta, solo se pueden prever mermas por cada proceso, o sea, por cada forma de fabricar, no por cada producto. Las mermas se producen en los procesos, no en los productos. Bueno, y finalmente tenemos los casos combinados, es decir, los fenómenos con los que nos encontramos, por ejemplo, implica clasificar cada uno de los productos y materiales obtenidos del proceso común. Segundo, separar los productos principales de los demás conceptos. Tercero, poder identificar y separar la producción defectuosa que se puede reprocesar. Cuarto, elegir el tratamiento de alguno de los métodos de costo para darle un valor a la producción defectuosa. Quinto, elegir el tratamiento de cómo yo voy a evaluar subproductos y descartes. Y sexto, una vez obtenido el costo conjunto de los productos múltiples, coproductos o conexos, elegir uno de los métodos de evaluación de los que estuvimos hablando. Esto fue la clase de los fenómenos, contingencias especiales en los procesos fabriles. La clase de teoría de hoy. Empezamos con un tema que era el sistema de costeo ABC, que eso, les repito, le subí, son 8 filminas al aula virtual. Y después sí, este tema que probablemente lo repasemos en la semana próxima para recuperar conceptos brevemente y después entramos ya a la parte final que son los costos estándar. ¿Quisieran hacer alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran agregar?
Marce, la única pregunta, Evelyn puso si el Power está en el aula. No, creo que lo que subí al aula es un artículo de producción conjunta para hacer, a ver, pues si lo subo al Power es demasiado amplio. Si no le subí, les voy a subir un artículo breve, digamos, de producción conjunta para que tengan como material de estudio. Es un tema muy importante en costos, muy importante. Y básicamente este tema que vimos hoy es la mitad de la materia costo para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque costo para contabilidad para la gestión, la mitad es costo para la toma de decisiones que tienen que ser tomadas a partir de estos fenómenos de producción múltiple, conexa y coproductos. Bueno, Alejandro, no sé, te doy el control de la clase para... Dale. Lo necesites, estimes necesario. No sé si, como hoy le dieron más de una hora, quieren tomarse, chicos, 15 minutos, 17:30 arrancamos con la práctica. Les pasé un mail, vamos a ver el práctico que está en el aula virtual, se llama Órdenes y Procesos, la francesa. Me gustaría que se lo bajen y el que pueda tenerlo impreso mejor porque ya el enunciado tiene una hoja de acumulación de costos. Si no, prepárense el rayado de una hoja de acumulación de costos de 3 departamentos, que es lo que vamos a utilizar. Así podemos hacer juntos el práctico. Es muy importante que ustedes puedan ir haciendo los cálculos conmigo y no solamente mirando cómo se hace para que puedan fijar mejor la mecánica y el día del parcial no se compliquen, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan la calculadora a mano, hagan los cálculos conmigo y vayan completando la hoja de costos. Eso nomás, Marce. Arrancamos 17:30.